porque la carrera de la fe no es una carrera de velocidad, es una carrera de resistencia. Ahorita estamos en una sociedad donde incluso la gente te dice cuanto más haces, eso es lo que sos. Tu identidad, tu productividad. Un hombre se enferma si no tiene algo que conquistar. Siempre hay algo que tenemos que conquistar. Yo creo que también uno necesita anticiparse a los cambios para no estar en crisis. Me dijo, Danilo, no te equivoques, a veces es más avivamiento el silencio, el arrepentimiento, que la gente que se ríe y se cae en tu iglesia. Hola familia, ¿cómo están? Y bienvenidos a un episodio más de Vibe Podcast. Acá estamos muy emocionados. Hoy estamos sumamente felices, emocionados. Seguramente ya vieron el título de este podcast. Y bueno, estamos muy contentos, emocionados. Un episodio diferente, pero un episodio que no te lo puedes perder por nada. Así que de donde sea que nos estás escuchando, desde el gimnasio, porque tenemos el grupo del gym, que siempre escuchan desde el gimnasio, o de tu casa, o del carro. Bienvenido a Vibe Podcast. Gracias por acompañarnos cada semana. Así es. Para nosotros es un honor poder caminar a su lado y estudiar juntos la palabra. Y hoy tenemos unos invitados demasiado especiales. De lujo. Aquí en casita. Aquí en casa tenemos el honor de tener hoy a los pastores Danilo y Gloriana. Bienvenidos. Bienvenidos a Vibe Podcast. Gracias por estar aquí. Muchísimas gracias, Sebas, Andrea. Un honor. Sabes que les hemos seguido por mucho tiempo y nos parece así como, wow, qué bueno, estamos acá. Muy buen trabajo, muy buen trabajo. Felicidades por lo que están haciendo y por el impacto también que están causando en todas las personas que los siguen. No, gracias. Nosotros, de verdad, de que los conocimos hace un par de meses que estuvimos ahí en Houston, nos enamoramos de su gente, de la iglesia. Creo que a veces detrás de cámara de pantalla uno ve algo y después cuando se acerca conoces otra cosa. Y superó todo. Así que de verdad gracias por tomarse el tiempo. Yo sé que ustedes tienen muchas cosas que hacer y venir aquí a Vibe. Mucha gente nos pidió este episodio. Mucha gente nos decía, por favor, un episodio con los pastores. Así que bueno, aprovechamos que están acá y creo que ustedes tienen mucho también para aportar a esta generación. Tenemos desde niños que escuchan el podcast, tenemos abuelitas de todas las edades. ¿Sabes qué? Eso es muy raro porque tenemos en BAE, a veces nos mandan fotos las mamás de sus hijos de, no sé, ¿qué? 8 9 años que le piden ver. Y también tenemos personas de 60, 70 años que ven. Entonces decimos, wow, o sea, es amplio. Tenemos que como estar ahí viendo los temas y todo, pero Dios está haciendo cosas lindas. Y estamos contentos de tenerles aquí hoy. La verdad que sí. Así Qué bonito contar con la gracia de Dios sobre la vida de nosotros. ¿Verdad? Hace muchos años el Señor me decía, estaba preparándome para un concierto, de hecho, y escuchaba a la gente que cantaba las canciones antes de comenzar la noche de adoración. Y yo me incomodé un poquito porque igual gritaban mi nombre porque se suponga que debiera de haber comenzado como media hora antes. Y estaba atrasado por un tema de sonido. Entonces, pero yo escuché a la gente, decía, Danilo, Danilo, no sé qué. Y yo estaba como, me siento raro, ¿no? Por eso, ¿no? Entonces me fui a la micro que me trajo, me encerré ahí y dije, Dios mío, ¿cómo fue que esto pasó? ¿Cómo es esto de que la gente me llama y como si me conocieran? Y así el Señor echó el cassette. Para muchos no saben lo que es eso, pero cómo se reproducía la música en mi época, como que echó mi mente atrás. Estoy encerrado a mis 20 años en la clase de escuela dominical donde yo enseñaba cuando tenía 14. Había vivido mucho, había crecido en la iglesia, me había apartado de las cosas de Dios. A los 17 regresé y estoy ahora, años y años después, escuchando a la gente gritar. Y me lleva el Señor a ese momento en que yo oraba todos los días, buscaba al Señor y el Señor me llevaba a pasajes en los Salmos y en Isaías donde el Señor le decía, por ejemplo, a Ciro, le decía, gente que no conoce te llamarán por nombre y lo haré por causa de mi nombre. Y entonces el Espíritu Santo me decía, yo estudié la Biblia, claro, me preparé, pero
sabía a qué se refería, pero el Espíritu Santo me decía, quiero que anotes esto, porque es parte de lo que voy a hacer en el futuro contigo. Hay gente que te va a rogar que vengas por causa de mi nombre. Y el Señor me dijo en ese momento, volviendo al momento ahí en El Salvador, me dijo, tienes que reconocer que la gente quiere saber y escucharte porque yo te extendí gracia, porque tengo un propósito y es por un tiempo específico. No lo desperdicies. No lo desperdicies. No te equivoques. No vienen por ti, vienen porque yo te di gracia. Claro. Si tú me quitas de en medio, la gente ni te va a pelar, decimos en la costa. La gente ni te va a pelar. ¿Por qué? Porque realmente la gracia te la di yo. Entonces, qué larga historia solamente para decir que qué bonito es ver la gracia de Dios sobre ustedes. Porque Él tiene un propósito. Es por un tiempo, no quiere decir que sea corto. Lo que quiero decir es, hay que saber que Dios intencionalmente los preparó a ustedes para este momento. Y entonces hay que correr en ese momento, hay que leerlo. Administrarlo, esa es la palabra. Me llama la atención eso porque ustedes, ¿cuántos años tienen ya en el ministerio sirviendo aproximadamente? Bueno, no, digo, hay dos historias aquí. ¿Tienen historia? De toda la vida, de niños. De niños. En el ministerio, claro. Y, a ver, porque yo sé que fácil supera los 10, los 15, los 20 años. Sí. Y digo... Bueno, Sebas, perdón, pero si fuera de la música, por ejemplo, yo tomara de referencia el primer álbum que yo grabé, fue en el año 86. O sea que 86. Vos no habías nacido. No. Aún no. No. Creo que usted no había nacido. Bueno, 97 y 98. Ay, ustedes somos todavía pero pibes. De los 90. Pero Dios mío, de los 90. Bueno, entonces, si fuera la música, pero yo comencé a servir al Señor a los 14 años. Lo primero que yo hice fue enseñar niños de 6 a 8 años. En la escuela. ¿Y tú? Igual, en la escuela dominical. Empecé también a enseñar, desde los 12 años yo empecé a colaborar con la escuela dominical. ¿Los dos en Costa Rica? No, es que por eso te digo que Rica, tenemos que hablar de Colombia, dos épocas distintas. Okay. Yo pensé, porque ayer cuando dijiste, como dicen en Costa Rica, yo dije... viví 6 años, desde los 23, que estaba acabado de cumplir, hasta los 29, yo viví en Costa Rica. Bueno, ahora entiendo. Si vamos a hablar de nosotros, tenemos que hablar de que ella es de la generación millennial. Casi. Yo soy baby boomer. Baby boomer. Okay. Claro, de la colita de los baby boomers, tenemos pero muchos bueno. baby boomers. Tenemos acá los baby boomers. De la colita de los millennials para entrar y fuera, yo no sé dónde estoy en un limbo. En un En el limbo. medio. Sí. Nosotros igual, medio de millennials y Z. Y generación Z. Ahí como en el... Bueno, yo todavía soy amiga millennial. Sí, creo que sí. Más viejita. Más viejita. No, ella es más grande. Yo soy más grande que sí, yo tengo 6 meses. 6 meses. Oh, pues. Pero yo siempre le digo, buscaste un menor, tenés que pedir perdón. Bueno, yo no voy a entrar ahí. Pero entonces los dos de niños ya estaban sirviendo básicamente en la iglesia. Y curiosamente conocimos del Señor casi a la misma edad. Yo a los 8 años, fue mi primer acercamiento, donde el Evangelio llega a nuestra casa en un momento muy difícil de separación de mis papás. Pero justo antes de esa separación llega una familiar de mi mamá con el Evangelio y fue precioso como lo entendimos desde pequeños. Y Danilo a los 9 años también, o sea, que yo a los 8, él a los 9. Igual en medio de una crisis de mis padres y yo estaba pasando una depresión infantil, no lo sabía, pero fui a la iglesia católica donde yo crecí, la misa de niños, y saliendo unas chicas cantaban y hablaban del Señor y me impactó, eran evangélicas, me impactó lo que me dijeron, me fui a casa, esa noche no podía dormir, yo tenía miedo a la noche, no podía comer. ¿Con 9? 9 años. Y había mucha violencia en mi casa, mi papá era alcohólico, entonces era muy difícil. Y esa noche en medio del temor, me acordé de las palabras de ellas y recogí una tarjeta que me habían regalado, que la tenía en la mesa de noche, la volteo y el mensaje era Dios te ama. Wow. Y fue Dios hablándome esa noche. Yo me tranquilicé y dormí bien cada noche hasta que el domingo siguiente salí corriendo de la misa a buscarlas. Era el único niño que estaba ahí.
en la iglesia habían advertido que había unas chicas evangélicas que andaban Ay, no. allí, que Advertido. no dejaran a los chicos en el playground, que se los llevaran. Pero como Claro. yo iba solo, voy con mi hermana de 6 años, me hablan del Señor, me hablan de la parábola de la oveja perdida, la Sí. parábola de la moneda perdida. Mira. Me preguntan, ¿entiendes? Y les dije, sí. ¿Qué entiendes? Pues estoy perdido. ¿Y qué tengo que hacer? Tan pequeño. Y me dijeron, ¿quieres orar? Y yo, sí. Y me guiaron en la oración, mi hermana, 6 años. Y hincados en el césped del parque de mi pueblito, aceptamos a Jesús. Wow. Y por coincidencias, que fue Dios, mi vecino, que era muy católico, muy enojado, levantó a mi hermana y se la llevó regañándola, porque ¿por qué estábamos allí? Claro. Y llegamos a casa, regañó a mamá, y después mamá lo despide, ellas entran y le hablan del Señor y acepta a Jesús también. No. Mamá. Wow. Y la semana que siguió trajeron una Biblia, 2 semanas después nos llevaron a la iglesia, la primera vez, y poco tiempo después entré a la iglesia donde yo estuve por un tiempo, una iglesia pequeña, 80, 60 personas, llena del Espíritu Santo, llena de la presencia de Dios, y yo dije, yo quiero estar aquí. Claro. Yo nací para esto. O sea, así decía, yo le decía a Wow. mamá, ¿dónde estaba esta gente? Y fue como con Gloriana, o sea, nos cambió el rumbo de la vida tanto a su familia como a la mía. Y de temprana edad. Sí, Eso es lo que más me impresiona. porque el evangelio, o sea, por eso como que no... Me encanta que los niños puedan ser parte de los servicios de adultos, porque esa fue la ¿Verdad que experiencia sí? de nosotros, porque sí entendíamos. Mm. De hecho, mi hija Victoria, nuestra hija Victoria, ella recibe al Señor escuchando a su papá predicar del Salmo 23. Él le hizo una serie del Salmo 23 Wow. y ella ese día no quiso ir a su clase de escuela dominical, y yo la tengo aquí en mis piernas. Ella tiene 5, 6 años, creo que tiene 6 Ok. años. Y cuando él hace el llamado, o sea, yo la veía ella pintando y paraba de pintar y escuchaba, y a veces me preguntaba algunas palabras y seguía así coloreando, y me daba cuenta que ella estaba... Porque, ¿sabes qué? La imagen, lo que usó Jesús, la imagen de una oveja, la imagen con las parábolas, La moneda. son entendibles Sí. para todos. Toda edad. Entonces no podemos decir, no, ellos no entienden, no, depende cómo se le explica el Evangelio. Y ella, cuando Danilo hace el llamado, levanta la mano, y Danilo dice, veo tu mano, y ella como para que el papá viera su mano, No. y hasta que dijo, veo tu mano, ella baja su mano, ella la oigo recibir al Señor Jesús. Y Danilo dice, bueno, si has recibido al Señor, al final hay un salón arriba que se llama Nuevos Comienzos, quiero verte ahí. Lo que no supimos fue que, claro, yo a ella cuando terminó el servicio no la llevo a Nuevos Comienzos, sino Claro. la llevo la entrego con una señora que nos ayuda a un Claro. lugarcito que tenemos, a un salón nuestro, y enojadas, así nos dice, pero ¿por qué a mí no me llevaron? Claro. Si yo Wow. levanté la mano, yo fui una nueva, No. una de los Ella nuevos. era. Sí. Y ese fue el día en donde ella entendió el Evangelio y tomó la decisión por ella sola de recibir a Jesús. Qué increíble. 6 años. 6 años. ¿Sabes? Me llama la atención porque estos días lo estaba leyendo de que y esto que ustedes dicen puede para muchos capaz ser controversial, la idea de que los niños estén en el servicio, porque si nosotros vemos la historia de la iglesia, la escuela dominical de niños no empezó hace mucho, o sea, eso es algo reciente, la iglesia primitiva y todo, estaban todos ahí, escuchando la lectura de las escrituras, la canto de los salmos, y a veces como hemos subestimado el poder de la palabra, ¿no? De ponerlo a los niños ahí, y como tú dijiste, saber explicarles también. Claro. O sea, de una manera simple, porque el evangelio es simple, eso es lo que... Eso. Tan simple que un niño lo puede entender, pero al mismo tiempo tan profundo que eruditos no pueden llegar a su comprensión. Sí. Y cuando contaban su historia pensaba en este hecho de que empezaron de tan pequeños y toda su vida han mantenido fiel a Dios. Para una fidelidad. nosotros sí los admiramos porque uno de nuestros sueños siempre decimos queremos terminar bien. Sí, cuando seas sí. viejito. o sea, Sí. que nos- No, ustedes no son que cuando viejitos. sean cuando los Son vemos a unos pibes, ustedes. tranquilo. Son pibes. Son Gracias pibes. por la aclaración. Sí, ya no. nos estaba esperando No, esa la gente en los aclaración. comentarios va a decir, Sí, no, a ver. yo pensé que tenían 20 años. Gracias por ahí. Pero sí nos llevan mucha más experiencia en esto. Y han vivido mucho más que nosotros. Y yo digo, híjole, o sea, yo quiero un día eso, terminar bien. Porque hoy todos
hay un gran énfasis en empieza, pero la cosa es cómo terminas. O sabes que lo que pasa, yo quisiera decir que la carrera del Señor o el camino del Señor es una línea recta y ascendente, pero no es así. Conozco parejas que yo pienso, wow, yo las miro y digo, wow, esta gente ha ido como que siempre, sí. Pero realmente mi realidad es que ha sido en zigzag y en subidas y bajadas. Me doy cuenta que viendo para atrás quisiera que fuera de otra manera, pero no ha sido. ¿Por qué? Porque no es fácil. Yo creo que venimos muy golpeados, muy marcados, muchos de nosotros, y aunque muchas personas incluso me dicen, no, es que tú siempre has estado ahí, no, pero yo sé cómo he caminado y sé que hay momentos en que no son fáciles, y quizás si pudiera volver atrás haría las cosas diferente en muchos momentos, pero reconozco que la gracia del Señor una y otra vez me ha traído, me ha corregido, me ha enseñado, me ha perdonado, y entonces, claro, conversaba con mi hermano hace mucho tiempo y me daba la noticia, mi hermano mayor, de que había corrido una maratón por primera vez, y entonces, claro, yo conversando con él le decía, wow, te felicito, Oscar. Me dice, sí, estoy feliz porque aparte terminé algo que comencé, que era una de sus luchas. Entonces, yo quiero terminar cosas. Y me dice, y a estas alturas de la vida terminé algo que comencé. Qué bien, Oscar. Entonces le digo, y por cierto, ¿en cuánto tiempo terminaste? Fue la pregunta equivocada. Porque, ¿En qué lugar llegaste? Sí, ¿en qué lugar llegaste? Y me dice, mira, tu timing. Eso a vos no te importa. Y me dice, no. El tema que llegue. Que llegue, ese es todo el punto. Wow, sí. Me dice, Danilo, ¿sabes una cosa? Aprendí algo. Yo no corrí para llegar de primero. Yo corrí para llegar. Muy bueno. Entonces, el número no me importa. ¿Sabes por qué? Porque realmente mi meta era llegar allá. Y lo otro, disfrutar el viaje. Claro. Tengo muchos amigos que corrieron, no disfrutaron porque querían llegar, pero yo me tomé el tiempo de observar del paisaje, de esto, de cómo las porras de mi esposa, de mi hija, de mis amigos. Wow. Dice, y eso me dio fuerzas para saber esto. Porque la carrera de la fe no es una carrera de velocidad, es una carrera de resistencia. Resistencia. Wow. Qué increíble. Eso está bueno. Y hay que saber administrar tu energía, saber también en la fe cuando estás desgastado, saber hacer pausas, que es ahorita la carga que tenemos ahorita como, o no la carga, la asignación que Dios nos ha dado ahorita, es ayudar al liderazgo a que llegue, pero para que llegue bien hay que prepararlos en una carrera de maratón, entendiendo cuando hay esas paredes de energía donde te topas y cómo no terminar ahí tirado, sino cómo entender para retomar fuerzas. Claro. Aquí es donde estamos trabajando con liderazgo para realmente saber en dónde hay que hacer pausas, para volver a revisar qué Dios me dijo, cuál es la voz de Dios y cómo ajustar cosas en nuestra vida. Y habla en esto Hebreos 12, que es, de hecho sacamos hace poquito... Mi esposo sacó, por salir. Sí, como unas charlas de liderazgo, de cómo realmente cómo ir quitando esos pesos que en el camino quizás nos vamos poniendo, que tenemos que irlos quitando para que podamos seguir adelante, ¿no? Dice el apóstol ahí en Hebreos 12, dice, corramos con paciencia. Sí. Con paciencia. ¿No? Sí, muchos de nosotros iniciamos con mucho brío y muchos no llegan. No saben leer esos ritmos. Hay momentos en la vida cristiana en donde se corre con mucha fuerza y hay momentos en que hay que bajar la velocidad. Hay momentos en que es para dar y hay momentos en que hay que aprender a recibir. Hay momentos en que corres y hay momentos en que hay que aprender a estar quietos. Wow. Elías, un buen ejemplo, ¿se acuerdan? Sí. Esa crisis de fe en el monte, y después de ser un hombre de hacer bajar fuego del cielo y confrontar la nación y tal, termina huyendo porque Jezabel lo amenaza. Claro. Y quiero morirme, dice debajo de un enebro. Y el ángel de Dios viene y ¿qué hace con él? Lo deja dormir. Y lo alimenta. Y luego le cocina, lo alimenta y le da agua en el desierto. Claro.
¿no? Eso tiene un millón de mensajes ahí para nosotros, ¿no? Total. Yo siempre he dicho que gracias a Dios que Dios le envió a ese ángel en el desierto y que no fue a un evangélico que le dijo, lo que te falta es orar, mijo, lo que te falta es leer la Biblia. Échele, muchacho, tú no puedes estar triste un corazón todo que alabe a Cristo. Dale. Exacto. No, lo dejó dormir, lo dejó descansar. O sea, hay que usar llaves correctas para retos que tenemos en la vida. No todo es esto, no todo es gritar. A veces yo he dicho... A veces la respuesta a lo que le está pasando a una persona no es la oración. O sea, hay gente que está agotada y la gente le dice, hazte una vigilia. No, porque la persona no necesita eso en ese momento. Lo que necesita es dormir y comer. Lo que necesita es ir con su esposa y sus hijos y pasar 3 días para que pueda escuchar de Dios después. Pero... Sí, porque ahorita estamos en una sociedad donde incluso la gente te dice cuanto más haces, eso es lo que sos. Tu identidad, tu productividad. Aún y es súper ministerio. interesante porque ¿cómo podemos hacer nosotros los cristianos? Y si hay alguien escuchándoles que dice, ¿cómo hacen ustedes para balancear la vida cristiana que muchas veces, como dijiste, conlleva correr? Pero ¿cómo sé diferenciar cuando necesito parar? Porque a veces que como incluso la religión, la iglesia por mucho tiempo eran un ministerio, dale hasta ver oscuro, o sea, no pares. Eso dice, algo lo escuchamos, a darle duro hasta ver oscuro. A darle duro hasta yo ver escuché oscuro. una vez eso de un pastor. Wow. Era como, dale hasta... Bueno, seguro todos vamos a ver oscuro. La pregunta es, ¿qué tan rápido ¿Qué tan quieres ver rápido? oscuro? ¿Verdad? Yo no quiero. Si le das muy duro, vas a ver muy rápido oscuro. Sí, literal. Entonces, ¿cómo podemos hacer o cómo le hacen ustedes? Porque con la vida que llevan, el ministerio, que muchas veces la vida pública es muy drenante. O sea, lo que la gente está viendo, pero ¿cómo es una vida, digamos, sin prisa que ustedes eligen vivir? Claro. ¿Cómo le hacen en el ministerio? Hay cosas que se me vienen a la mente cuando te escucho y es, tienes que entender la etapa, la estación de la vida en la que estás, que es muy importante. Ok, eso está bueno. ¿Y se acuerdan ustedes que en algún momento el Señor decía de los Rubenitas, de los hijos que decía, ellos sabían leer los tiempos? Okay. Sí. Y Jesús le critica a la generación y dice, ustedes no saben leer los tiempos, saben leer cuando va a llover, pero no saben leer el tiempo profético en que están. Saben discernirla. Discernir. Entonces yo creo que uno tiene que leer eso. Hay un momento en la vida en que tienes que leer, estás en época de crianza, hay una demanda muy grande sobre la mujer que gestó, que llevó un bebé, que hay que atender a un bebé, son toddlers, cuando tienen 2 a 5 años. Que Es esa etapa antes de la escuela. Y esa es una etapa donde es muy cansada, es muy enfocada en ellos, pero pasa también. Entonces como que uno tiene que... Yo tengo que saber dónde está, tengo que saber que hay un tiempo en que es de cimentar la relación con una esposa. Claro. En las escrituras se le daba a los soldados israelitas 1 año. Claro. Y lo mandaba, disfruta a tu esposa. Sí. Claro, no vayas a la guerra. Es una cosa curiosa, o sea, no vayas a la guerra cuando no es tiempo. Vámonos adelante a otra época. David, en sus años maduros, sale a pelear. Curiosamente, se encuentra acorralado por un gigante, familia de Goliat. Qué curioso. Y se ve en peligro de muerte. Y uno de sus hombres lo salva, pero estaba a punto de matarlo. Lo sacan del terreno, gritan entre ellos, sáquenlo del terreno. Y cuando hablan con David le dijeron, tú no vuelves a salir al campo de batalla, porque no se puede apagar la luz de Israel. Wow. Y entonces, eso está bueno. Te das cuenta que David, como nos pasa a nosotros, David había visto los años pasar y él por dentro sabe que es el mismo guerrero de siempre, pero su cuerpo no es el mismo. No respondía ya. No responde igual. Ni el lugar de liderazgo. Ni el lugar de liderazgo donde estaba. Porque podía ser todavía muy hábil como guerrero, pero el riesgo no había por qué tomarlo. Porque él ahorita era rey. Por eso dice, no se puede apagar la luz de Israel. O sea, no lo puedes llevar a un terreno. Una cosa es arriesgar la vida cuando eres joven porque eres un pelado, como dicen en Barranquilla, peleando contra Goliat, pero estás hablando de que ahora eres rey sobre una nación en tus años
maduros. No no implica lo mismo pelear contra un gigante cuando tienes 20 a pelear contra un gigante cuando tienes 60. No es lo mismo, implica muchas cosas. Wow. Y por lo tanto, hay que saber leer tu tiempo. Eso está increíble. Hay que saber leer tu momento, hay que saber medir tus energías. Que esa crisis, yo creo que a él le genera una crisis de identidad a David, porque es como si fuera un castigo para él, lo que le gusta hacer, salir con sus hombres, toda la vida peleó con ellos. Era su pasión. Y ahora le toca quedarse porque entiende un lugar, pero no entendió el lugar porque ese desánimo, ese que voy a hacer ahora, quizá esa crisis de identidad lo lleva a mirar donde no tiene que mirar. Entonces yo creo que también uno necesita anticiparse a los cambios para no estar en crisis. Por ejemplo, algo que me ayudó a mí a no entrar en una crisis durante la lactancia, en los primeros, bueno, la verdad es que yo lacté a mi hija por 2 años y 3 meses, pero no era mi meta, mi meta era 6 meses, lo que me decían las personas, pero una amiga pastora me dijo, quiero decirte algo, los primeros meses se sienten eternos, las fuerzas están por el piso y puede entrar desánimo, pero quiero decirte que solo duran 3 meses, que ellos no van a dormir bien, que tú estás extremadamente cansada. Esa palabra me dio esperanza cuando yo estaba que no aguantaba y me acordaba que este tiempo es intenso, pero es corto. Entonces me ayudaba a tener esperanza en medio de esa crisis. Y yo creo que a veces cuando no nos anticipamos, por ejemplo, ahora estoy en otra etapa de la vida donde mi hija es una adolescente, en donde sus hormonas crecen y las mías bajan. Entonces también prepararse de antemano con esas transiciones de vida te ayudan a que no te tumben, a que no te deprimas. Y entonces en esa falta de sentido, él andaba merodeando como diciendo, bueno, ¿y ahora qué voy a hacer? No encontró un propósito en el tiempo en su temporada, sino empieza a mirar y ahí es cuando el corazón se puede desviar. Y son cosas que nos apartan del camino. Ni siquiera el cansancio es uno de ellos, pero en otros puede ser no saber leer tus tiempos en la vida. No saber transicionar también, yo creo, en el reto, es lo que estás diciendo, porque creo que para David era un momento de invertir muchísimo en aquel que iba a quedar como rey. Y te das cuenta que parte de las crisis que tuvo en esa época es un Absalón, un Adonías, que eran hijos abandonados realmente del rey. No tenían su ADN, tenían un padre distante, un padre pasivo. Un hombre se enferma si no tiene algo que conquistar. Siempre hay algo que tenemos que conquistar. Entonces creo que ahí viene un momento, fue como Dios también encontrándose a Elías en el monte y le dice, levántate porque tu perspectiva tiene que cambiar. Todavía tengo 7,000 que no han doblado sus rodillas, o sea que tu tarea no ha sido en vano, que es lo que tú crees, que te quieres morir porque dices, di mucho y recibí poco, pero tú no sabes lo que yo hago detrás de cortinas. Y luego le dice, ahora te vas a levantar y vas a ir a ungir reyes y profetas, porque vino la época de la escuela de los profetas para él. Él tenía que generar sucesores, que era Eliseo. Entonces tenía que leer ese cambio en el viento de Dios para su vida. ¿Sabes? Mientras te escuchaba, pensaba en estos días con Andrea estábamos escuchando a un pastor que nos gusta mucho y decía, ¿qué hacía Jesús cuando tenía 25? Y era un carpintero, ¿no? ¿Qué hacía Jesús dijo al 28? Y mejor carpintero. ¿Entendés? ¿Y qué hacía a los 29? Es aún mejor carpintero. Y uno ve la vida de Jesús y ve el aprender a vivir ese, como tú decías, ese ritmo, el cual él entendió su temporada. Creo que muchos estuviéramos mega preocupados a los 28, 29 y Dios todavía no está haciendo lo que me prometió que iba a hacer y descuidamos lo que hoy tenemos en nuestras manos como Jesús. Yo a veces pienso y digo, qué increíble que su ministerio empezó a los 30 y antes no sabemos casi nada de él. Él estaba ahí en un taller haciendo cosas, artefactos de madera, de hierro, dice que hacían varias cosas, pero... Sí, porque eran como los constructores, no solamente ebanistería o albañiles. Claro, en general, ¿verdad? Y casas con madera. Supo
vivir ese momento. Esa vida tranquila también, como que, Sí. como que es Jesús y no sabemos lo que hizo a los 30 años, o sea... Y creo que pudo haber sido juzgado también de, hombre, a esa edad se casaban más temprano. Claro. Total. Ay, ¿Cierto? sí. Pobre Claro. los solteros que siempre le están ahí. Pero quizá, como sabemos que José muere también antes, Mm. él quizá haberse hecho cargo de su hermana, su casa, su hermana, su mamá o sus hermanos por ser menores, tomó un papel de padre en esta casa y eso lo mantuvo también ocupado. ¿no? ¿Verdad? Y ahí me identifico mucho con Jesús. Yo me casé ya grande y parte de mi vida fue precisamente ver por mamá. ¿En serio? Cuando tengo que separarla de papá porque era una relación muy dañina y hacerme cargo de ella a los 18 años. Oh, wow. Y entonces mi plan tuvo que cambiar y atenderla, cuidar de ella, y mis hermanos todos se casaron, los mayores que yo, los menores que yo, y yo quedé a cargo de ella hasta los 36 años más o menos. Entonces fue difícil, no sé, para otro habrá sido distinto, para mí no tenía yo cómo decir, pues me caso y la ubico a ella en alguna parte, no podía. Sería largo de contar, pero no podía, no. Entonces retrasa mis planes, pero a la vez me dio la libertad de ser soltero muchos años y viajar como loco, o sea, viajé. Y darme tiempo a crecer y madurar. Sí, la ¿Dónde te verdad. hubieras casado? Porque si no... ¿Te hubieras casado joven? No, quizás. Si hubiera sido una saltacuna. ¿eh? Pero Claro, fíjate, claro. Dios, es una pregunta que a veces me hago, un comentario que le hago a ella. Gloriana, ¿cómo quisiera haberme casado antes contigo? Y porque de hecho desde que la conocí hasta que nos casamos fueron varios años. Y yo mismo como con remordimiento, no remordimiento, pero digo, Claro, si yo como un pudiera deseo. regresar me lo hubiera hecho de otra manera, ¿no? Pero Pero ella igual siempre yo me anima y me entiendo, dice, pero no. fue el tiempo. Sí, Total. mi escuela, y el Señor me lo dijo mientras que yo viví, bueno, yo soy de Colombia y me fui a Costa Rica a Ok. trabajar con el ministerio CBN, que es Sí. con Pat Robertson y todo este ministerio de evangelismo a través de la televisión y ayuda humanitaria, muy lindo. Y en Costa Rica estaba la oficina para toda Latinoamérica. Ok. Entonces me tocó trabajar con pastores, establecer centros de consejería, llevar el presupuesto para la región. Fue un trabajo que me estiró mucho, me hizo crecer, y el Señor siempre me dijo que eso era una escuela. Lo que yo no entendía era ¿para qué? ¿Para la escuela? qué? ¿Para dónde? Y por supuesto también me hablaba por otro lado. Entendía, cuando me casé con Danilo, ahí entendí, claro, o sea, Danilo lleva un movimiento, un avance, y por otro lado Dios me estaba dando a mí un entrenamiento, porque entrar a un matrimonio ministerial sin nada. tener una escuela ministerial, que es diferente. Tengo la formación de fe, pero Claro, no tienes claro, la escuela la ministerial. experiencia. Hubiera sido una cosa fuerte, y Danilo solo paró 3 meses. Mientras nos casábamos, paró otros viajes 3 meses, pero después fue un tren de vida duro, y en CBN había aprendido los viajes, el movimiento, el trato con pastores, o sea, como toda Ya la presión tenías- que me ayudó a que no fuera una carga para él eso. Y ahora él me enseña más, porque después es súper práctico en los viajes, y yo ahora creo que viajo con una maleta más liviana que la de él, tengo que Ah, Es decirlo. más ok. liviana que la mía. Wow. ¿Tú puedes creer ¿En eso? serio? Sí, aprendí a ser muy Wow, práctica muy en los viajes. Hasta igual te con ganó. mi hija, Me y ganó. ahora mi maleta es más liviana. Eso Ok. está bueno. Pero, bueno, tú lo mencionaste como, yo sé que es muy, capaz es normal para ti, casual, de que estuviste cuidando a tu mamá hasta los 36. Sí. Pero eso no es normal, Sí. en el sentido de, muchos estarían completamente frustrados, desesperados, diría yo, con Dios, ¿por qué me hiciste esto? Yo tenía mis proyectos, mis sueños, esta misma actitud que vemos en Jesús, el estar tranquilo. Y me imagino que todo lo que Dios hizo contigo en esos años te habrán servido luego en tus años ministeriales. Lo mismo que Jesús, esos 30 años en la carpintería, sí o sí, estoy seguro que los usó en su ministerio. Y cuando empezó tu vida, vamos a decirle, acelerada, en el ministerio, ¿cómo fue que tú manejaste esos ritmos de vida? Porque viniste, capaz antes era más tranquilo y de repente empezó a crecer y empezaste a viajar más, como dijiste hoy, en muchos días del año eran en aviones. Hasta el día de hoy, ¿cómo has hecho para...? Me encantó eso de
primero lo que dijiste de saber, estar consciente en qué temporada estoy, eso mismo ya puede ser el resumen de este episodio completo. Sí. Te puede cambiar la vida. Pero ¿cómo lo hiciste para manejar esas temporadas, esos ritmos y las transiciones de ritmos? Yo creo que hay varios aspectos. Uno creo que es la soberanía de Dios tratando conmigo cuando no sabía cómo hacerlo. Y otras fueron decisiones en donde leí, viene un cambio y necesito prepararme. Son como dos maneras. Y en mi caso, creo que entre los 20 y los 33 años fue darme completamente al ministerio. Y entonces crecer un equipo y pelear por ese llamado de Dios y ver cómo toma forma y madura la unción en tu vida o cómo administras la unción de Dios en la adoración. Dios trae contactos con Marcos Witt, que estaba comenzando en México, Juan Carlos Alvarado en Guatemala, y se da todo ese remolino de cosas que nos lleva a las naciones a viajar, sabiendo que desde los 20 años Dios me había hablado que eso pasaría y que tenía que prepararme para eso. Pero a la vuelta de los años te das cuenta de que estás siguiendo a veces en tu pasión por servir a Dios, terminas tratando de emular el ritmo de otro. Para mí mi ejemplo y mi referente era Marcos. Y Marcos fue y ha sido una máquina de trabajo que es difícil imitar. O sea, para mí Marcos Witt es un fenómeno como un cometa que pasa cada cierto tiempo. Es atípico, es diferente, es súper dotado en muchas cosas, es visionario, etc. Entonces, claro, sembró en mi vida, me llevó a otro nivel, pero tratar de emular aquello casi me mata. Y me tomó unos años darme cuenta. Entender eso. Esto no es mi ritmo. No copiar. No puedo copiar esto. Yo tengo que encontrar mi propio ritmo, mi propio, entender cuál fue mi llamado. Y Dios permitió en ese tiempo un distanciamiento que me permitió analizar todo esto. Analizar dónde estoy yo, a dónde quiero llegar, a dónde está Él, el alcance que Él tiene es distinto de lo que yo tengo, y abrazar lo que Dios me dio a mí. Y entonces implementarlo diferente. Y eso fue lo que hice por años. Eso es entonces, muy bueno. Eso no te frustra, no te pone en comparación, no te pone en celos. Más envidia. difícil hoy con las redes. Claro. Sí. Que compararnos y medirnos con otro es mucho más fácil que antes. Sí, porque estás viendo cómo ya llegó tan lejos el otro y yo estoy acá, y es frustrante. Y a nivel de pastoral es muy frustrante. Es el otro que tiene una iglesia tremenda, tú estás en una iglesia más pequeña que el edificio del otro, que las conexiones que tiene aquel, y tú dices, tú en algún momento tienes que entender cuál es tu lugar. Eso y está cuando ¿recuerdan ustedes la frustración de Juan el Bautista desde la cárcel? ¿No? Y cómo llega hasta la cárcel y cómo envía a los discípulos de él a decirle, díganle si él es el que tenía que venir. O qué hice yo con mi vida, porque yo invertí mi vida en mi primo diciendo que era el Mesías, y ahora no sé si lo es, ¿no? Y claro, él había dicho anteriormente, cuando los discípulos le habían dicho, no te preocupa que todo el mundo se va detrás de él. Y dice, no, es necesario que él crezca y yo mengüe. Sí, fue un comentario acertado en el momento, pero cuando la prueba vino, ahí es donde él dijo, quizás estaba equivocado, no lo sé. Qué interesante. Y entonces Jesús le manda la respuesta, díganle a Juan. Primero les dice, no se ha levantado un hijo de mujer como Juan. Claro. La afirmación. Lo afirma. Wow, él es el profeta más grande que ha nacido. Qué lindo. Y quiero que lo oiga de rebote. Quiero que él sepa como yo lo veo. ¿Verdad? Como yo lo veo. Él es el más grande profeta. Pero luego díganle a Juan que los ciegos ven, los cojos caminan, los sordos oyen, y las buenas noticias del reino llegaron. Fue como decirle a Juan, no dejes que el dolor de la prueba ofusque tu entendimiento espiritual, porque soy la persona que
porque si no hubieses hecho tu trabajo, yo no estaría haciendo el mío. Sí. Qué fuerte. Qué increíble. Pero Entonces, a veces cuando no nos vemos que somos parte del plan en la segunda etapa, sí, ese es el reto. hay que entender tu Ese es el asignación, reto. porque yo creo que Juan entra en una depresión porque dice, yo estoy aquí en una cárcel, pero, ok, yo quería estar también ahí. Claro. Y a veces Dios no nos deja. Claro. A veces Dios no nos deja. Ole. Y es muy duro, es muy difícil. Yo recuerdo, después de 11 años, 12 años como director principal en mi iglesia y viendo todo este mover de alabanza crecer, tocar mi país, de pronto hay un cambio en la visión en la iglesia y viene un mover del Espíritu Santo en mi iglesia, que era una iglesia grande, siempre fue una iglesia grande, en donde el pastor me pide que me siente. Okay. Y entonces él busca por 9 meses un mover fresco del Espíritu Santo en la iglesia y él decía, esto ha sido bueno, pero yo quiero la presencia de Dios realmente aquí, y si no está moviéndose como yo quiero, como yo entiendo, yo no voy a hacer nada. Y por 9 meses simplemente se levantaba al frente, cantaba uno o dos himnos con un piano. Antes tuvimos equipos de alabanza y coro y tal. No quiero nada de eso, vamos a buscar a Dios. Y luego arrepentimiento. Por 9 meses. Era Como la un gente, embarazo. como un embarazo espiritual. Literal. La gente comenzó a venir al frente, confesaban sus pecados, algo así. Wow. Fue eso, volver a la iglesia primitiva. Y a los 9 meses el Espíritu Santo entró en esa congregación y la revolucionó. O sea, Wow. milagros, señales, cosas que nunca habíamos locura. visto comenzaron a pasar. Explotó esa iglesia. Pero durante esos 9 meses yo estuve ahí. No cantaba, Mirando. no hacía nada. Y por los próximos 4 años esa congregación creció, grabaciones, siempre había soñado que hiciéramos grabaciones con mi iglesia. Dios no me dio eso a mí, se lo dio a uno de los que cantaban atrás de mí. Entonces, en esa época, Claudio Freyson, que es un amigo, llegó a Costa Rica, Sí. preguntó por mí, entonces fui a hablar con él y cuando me preguntó, ¿cómo estás? Y le dije, pues no sé. Y le conté esto. Y le digo, Pero siento... tú por tu lado estabas viajando mucho también. Yo viajaba, pues me dediqué a viajar en las provincias, en mi país. Sí. Iba solito, Ok. con unas pistas. Había tenido una banda, pero la banda se quedó trabajando en mi iglesia porque era mi Claro. iglesia local. Ellos todos eran miembros de la De ahí. iglesia. Ah, Entonces mira. mi pianista fue, siempre le dije, tú fuiste el único santo que quedó de todos nosotros porque... El único salvo. Porque el pastor a él fue el único que llamó La vaca a sagrada. acompañarlo, La vaca sí. sagrada. Se llamaba Godofredo y se quedó con mi pastor tocando el piano. Mira. En lo que el Espíritu Santo comenzó a cambiar las cosas. Entonces le dije a Claudio, me siento como si me encantó la época en mi vida en que era como una vasija en manos del alfarero y yo siento, wow, me está dando forma, me dio forma, siento que él me va a usar y en ese instante me sacó y me metió en un armario y le puso llave. Wow. Y veo a mis amigos pasar al frente y ser usados por Dios y yo no. Esa fue mi conversación con él. Entonces él me dijo, Danilo, no te equivoques. A veces es más avivamiento el silencio, el arrepentimiento, que la gente que se ríe y se cae en tu iglesia. ¿Verdad? Mira. Y dije, y me lo guardé. Dije, ok. Y abracé ese momento, abracé ese proceso. Entonces, Wow. creo que la soberanía de Dios, como Él mueve las piezas, me ayudó en ese momento de la vida. Pero años después, cuando me voy a casar, y finalmente Gloriana había aparecido en mi vida y yo estaba más listo para casarme, mi pastor se sienta conmigo y me dice, si tú quieres tener éxito en tu matrimonio, tú vas a tener que cambiar cómo haces las cosas. Okay. Yo pasaba 220 días del año viajando. Me dijo, tú vas a acabar, vas a acabarte, vas a acabarla a ella. No puedes hacer eso. Me dice, para que una persona logre el balance que tú necesitas en un capítulo nuevo, necesitas irte a un extremo. Es decir, estás aquí y para que el péndulo llegue aquí,
vas a tener que irte al otro lado entiendo. intencionalmente para que en algún equilibrar. momento encuentres tu centro. Muy bueno. Y Muy me bueno. dijo, cambia el ritmo de giras, bájale a las giras y encuentra tu punto. Y lo hice. Y a pesar de que sí, ya nos casamos y seguimos viajando, pero nunca fue el ritmo igual. Claro. Y de hecho, en esa misma época de mi vida, recién casados, hablamos mucho. Y le dije a Gloriana, tengo 4 o 5 años en que Dios me habla de ser parte de un equipo pastoral. Ah, mira. Y le dije, no es algo que yo quería. Mi sueño era ministerio itinerante, Ok. la adoración, la música. Y ahora siento que Dios me dice, viene un cambio. Me ha tomado 4 años pensar qué quiere decir y preguntar, ¿será? Claro, ¿Será que tú estás en esto? Y cuando me caso ya estoy seguro. No, esto viene. No voy a ser un pastor principal, decía yo. Decía. Yo voy a apoyar a un equipo pastoral. Y le dije a ella, hablamos, y ella me dijo, vamos para allá, lo que Dios quiera. Entonces, en esta época, ahora sí tenemos que ser intencionales. Yo le dije a ella, Claro. le dije a mi equipo, todos músicos dedicados para trabajar conmigo full time. Les dije, algunos de ellos les dije, tienen 2 años, 3 años a lo sumo, 4 años máximo para que hagan una transición. Vamos hacia una vida pastoral. Sí, que busquen otra fuente de ingreso. Que se Claro. preparen ellos porque ellos dependían, todo el ingreso era por tanto No viaje. viajábamos, Pero no David había les avisó ofrendas. con tiempo. Claro. Vayan buscando O qué sea, vayan hacer. buscando porque en 3, Sí. 4 años va a haber Va a un... bajar. Y nosotros, nuestro presupuesto tiene que cambiar. Teníamos una vida tan activa, había ingresos por los discos que se Claro. vendían antes. Claro. Los discos. No, y los conciertos siempre, nunca cobramos, pero siempre recibíamos ofrendas. Y como era tan constante, pues entonces había mucho flujo de dinero para sostener toda la operación Todo el que equipo. teníamos, Todo el que era mucho. Claro. Entonces, organizábamos los congresos, los pagábamos con esto. O sea, era Sí. los campamentos para músicos de alabanza, pastores, en Podían fin. tener un... Claro, entonces bajemos esto y entremos a lo que va a ser, vamos a tener un salario en una iglesia, casi medio tiempo, fue por 5 años, fue como medio tiempo. Entonces fue cuando vino la oportunidad de Lakewood y entonces la tomamos. 6 meses después de casados. O sea, fue inmediato. 6 No sabíamos meses. que iba a ser 6 tan meses. rápido. Nos casamos y a los 6 meses recibimos la invitación. Fue para octubre. Y recibimos nos la invitación. movimos en enero. En enero. O sea, no teníamos todavía el año. O sea, como a los Nada. 8 meses. No Nada. estaban en Houston. No, estábamos en Orlando. Estaban Vivíamos en en Orlando. Orlando. Yo viví 5 años en Orlando, Y de ahí fueron a a Houston. Houston. Ahí como era. Pero entonces nos casamos, 6 meses en Orlando, bueno, como 8 meses 8 en meses Orlando. por ahí. Bueno, viajábamos mucho, pero llegamos a Houston a ser parte de una iglesia local también y viajar desde Houston también. Me encanta esto que están hablando de la iglesia local. Nosotros con Andrea siempre hacemos mucho énfasis en ser parte de una iglesia local. O sea, seas que siempre le decimos capaz a los influencers que hoy hay en redes sociales, la bandera roja, yo digo, un influencer que esté predicando online y no está sirviendo en una iglesia local, red flag. Tú tienes que estar plantado en una iglesia local. Claro. O sea, porque hoy vemos mucho esto. Yo quiero servir a Dios. ¿Cómo? Y viajar por el mundo predicando. No, pero si tú no estás plantado en una iglesia local, no estás siendo fiel en un lugar. O sea, Sobre todo ser también pastoreado y Eso. tener a alguien a quien tú le rindes cuentas. eso. Porque total. hay alguien que te puede decir, oye, ¿cómo está tu familia? Para que no te Sí. revientes en el camino del Total. Y ministerio. ¿Sabes qué pasa? Que en ese punto de mi vida, que comienza la transición, tengo 15 años viajando, lo que fuera, entro a Estados Unidos porque Dios me llamó a venir a Estados Unidos, entro acá y Dios muda mi corazón hacia la iglesia local. ¿Y cómo lo hace? A través de unas confrontaciones en la soledad y a través Sí. de amigos. Y en esencia lo que Dios me dijo es, llevas 15, 20 años invitando a los músicos, a los directores de alabanza, capacitándolos para que vayan a servir a una iglesia local. Pero en el proceso de tú enviarlos, tú dejaste de ser parte vital de una iglesia local. Y lo que te dio a qué ti la fuerte. fuerza, lo que te dio a ti la estabilidad fue ser parte de una familia. Siempre. Ahora sufres esa ausencia y es cierto. Yo llegaba a mi iglesia, pero era ahora un extraño en mi propia iglesia. Ya no era parte de la vida de esa iglesia. Qué bueno. Y me dolió y lo extrañaba y tal. Y yo decía, pero no, qué raro, porque yo desde joven soñaba con viajar así. Pero ahora extraño
ser parte de esta familia. El Señor me dijo, mi plan tiene que ver con mi iglesia. Entonces, Él me dijo, te volviste una contradicción, porque enseñas, pero no tienes esa raíz. Qué fuerte. Vuelve a esa raíz. Y entonces ahí fue que dije, esto va en otra dirección. Y poco a poco regresé a esa raíz. Y mira, mi reflexión fue, ¿cuántos de nosotros como directores de alabanza tuvimos un arranque en la iglesia local que fue fuerte? Pero cómo muchos nos estrellamos en esos años porque perdimos ese vínculo. Total. Nos convertimos en directores internacionales de adoración cuando habíamos sido directores de una casa. Y eso nos daba todo. Entonces, cuando tú vienes a hacer discos de alabanza en un estudio y dejas esa parte orgánica de ser, hacemos música que nació en una casa, nació en una vivencia, como familia. Hay una gran diferencia entre las dos cosas. Abismal. Hoy día creo yo que las iglesias que están trascendiendo y la música que está trascendiendo, por ejemplo, la música de Elevation Worship que nos encanta y tal. Aún lo que vivimos en Lakewood ahorita. Aún lo que vivimos en Lakewood nace en una casa. Nace de la iglesia, De la para la iglesia. iglesia. Para la iglesia. Esto que ustedes están diciendo es fundamental. Yo creo que la nueva generación de ministros, cantantes, pastores necesitan escuchar esto. Sí, mira, Sebas, hablando con amigos míos, yo predicaba de una manera antes cuando yo era itinerante. Predico muy diferente y comparto muy distinto hoy, que soy responsable de una iglesia. Yo recuerdo que yo abordaba temas rajatabla, yo mandaba, era una cuestión Elías, era fácil. ¡Fuego! ¡Pum! Era muy fácil. Claro. Hoy me doy cuenta, yo me metía en temas donde nadie me mete, porque yo no era pastor. ¿Cómo me atreví yo a llegar a una iglesia, a hablarle a esa iglesia de cosas que las tiene que hablar un pastor, no yo? Acuérdate lo que te dijo una vez el Señor en un concierto acerca de las ovejas. Cuéntales. Oh, en esa misma conversación que les conté al principio, de cuando la gente gritaba mi nombre, y me fui al auto y dije, Dios, ¿cómo pasó? Y me llevó a los 20 años, toda esa conversación. El Señor me decía, recuerda lo que te dije, esto va a pasar porque yo tengo un plan. Claro. Por lo tanto, que no se te olvide que es porque yo te asigné, te confié algo y es porque quiero que alcances a mi iglesia. Pero recuerda, cuando te subas ahí a esa plataforma, recuerda que no es tu plataforma y no te vas a dirigir a tus ovejas. Te estoy prestando el oído de las ovejas de otro. Wow, mira qué bueno. Más vale que regresen a sus casas mejor que como llegaron. Y solo piensa en esto. Lo que les vayas a dar, recuerda, va a ser para ayudarle a la labor de aquel que está dando la vida por ellas. Es muy fácil. Cuando eres evangelista, cuando eres director de alabanza itinerante, tú tiras y dices, y la iglesia debería. Esa es una conversación que yo tengo con amigos míos. No es que la iglesia está enferma, la iglesia necesita, la iglesia debería ser así, que los pastores deberían, tal, pero tú estás hablando desde la plataforma de alguien que no está pariendo una iglesia. No está sucio, ¿no? Con las ovejas. No está sufriendo eso. Entonces, claro, es muy fácil para ti decir, la iglesia necesita una reforma porque tal y tal. Eso es muy fácil decirlo. Pero tú tienes que considerar a los que están pagando un precio como pastores. Claro. Porque los únicos que limpian pañales son los papás. Es muy fácil criticar cómo se crían los hijos cuando tú no tienes hijos. Sí. Yo decía de joven, yo decía, si me prestaran a ese niñito un momentito, yo sí que lo pondría en su lugar. En un día. Dámelo 2 horas y yo lo pongo. Sí, muy fácil. Hasta que sos papá. Muy fácil. Eso está bueno. Hasta que eres papá. Hasta que eres papá. Y te das cuenta. A mí no me puede molestar un niño que grita en un aeropuerto, en un avión. Aún en la iglesia, un niño llora y uno ya los ve con llora. ternura. Claro. Sí, como que te pones. Claro. ¿Verdad? Porque ya pasaste. ¿Sabes lo que es el dolor? O sea, sí, escuchar un llanto. Es como que a veces en el avión también, como uno dice, estuve ahí. Uno ayuda. ¿Qué necesitas? Sí, señora, ¿Qué te puedo ayudar? Es diferente. Es diferente. Qué fuerte está esto. De verdad que yo creo que pudiéramos seguir No, horas con ustedes aquí.
pero de la poca conversación que tuvimos nos llevamos muchísimas cosas y creo que ha sido un mensaje que nosotros necesitábamos escuchar. Sí. Creo que esta generación necesita escuchar de gente como ustedes, que Dios los ha usado y que han podido mantener esa fidelidad. Es admirable. Y gracias por ese servicio, por esa humildad, por ese corazón. Sé que muchos de los que están mirando esto los siguen, los conocen y nuestra oración es poder levantar hombres y mujeres que abracen la iglesia local, que abracen el evangelio, que abracen la cruz. Que amen lo que Dios ama. Que amen lo que Dios ama. Ayer estuviste aquí hablando en la iglesia y yo vine a casa y le dije a Andrea, qué mensaje tan simple, pero que nunca te vas a olvidar. No. Porque la cruz tuvo la centralidad. Y creo que es eso, es volver a Él, el único mensaje que Dios nos dio. Volver a la cruz todos los días, el evangelio, de eso se trata, ¿verdad? Es lo que cambia vidas. Quiero que sepan que ustedes dos me animan mucho y me llenan mucho y oro que el Señor nos dé personas jóvenes como ustedes, que son tan valientes y que aman a la iglesia local y eso a mí me llena de esperanza. Me llena de esperanza. Sigan así. Gracias. Sigan haciendo lo que están haciendo. ¿Sí? No, gracias. Sigan adelante y que Dios les permita ver una cosecha muy grande. Amén. Generaciones nuevas que amen la iglesia local, amén, que amen el evangelio. Amén. Ese es el corazón. ¿Sí? Amén. Gracias. Amén. Así Gracias. que no pensamos que íbamos a terminar llorando todos. Pero gracias por su tiempo, por su corazón, por estar aquí en BAE. De verdad que estamos orando por ustedes siempre y gracias a todos los que estuvieron conectados hasta aquí. Este ha sido uno de nuestros episodios favoritos. Sí, se queda en el top. En el top. Sí. Así que te animamos a que puedas compartir esto con tus amigos, con tu familia, con tus pastores, tus líderes. Sí. Que hay demasiadas cosas aquí, ¿verdad? Así que gracias por acompañarnos y bueno, nos vemos la próxima. Y antes de cerrar, no sé si ustedes saben esto, pero... Ay, nos olvidaste casi te olvidaste. Esto es grave. Cada vez que termina un episodio, tenemos el desafío de dejar el hashtag del episodio. O sea, como una frase que resuma... un hashtag que resuma este episodio. ¿Cómo? Y cada uno tiene que decir el suyo. O bueno, ellos pueden decir uno. O pueden decir uno. Un hashtag que resuma, ¿cómo resumirías este episodio? Lee y disfruta tu momento, tu estación. ¡Ey! Ese está muy bueno. Hashtag lee y disfruta tu estación. Muy bueno. ¿Tienes uno o te quedas con el...? Me gusta ese, porque estaba aprendiendo así como, entiende tu estación. Sí. Entiende. Abraza, claro. o abraza tu temporada, es cierto. Qué buenísimo. Abraza tu temporada, me gusta ese. Embrace your season, como dicen. Sí, exacto. Abraza tu temporada. Me encanta. Así que Dios nos ayude a eso, a discernir nuestros tiempos. Amén. Gracias una vez más. Gracias, les amamos mucho, pastores. Y nos vemos la próxima semana aquí en BAE Podcast. Chao. Bye.